La literatura gauchesca y sus precursores. A fines del siglo XVIII y en los primeros años del siglo XIX, aparece la poesía gauchesca, dotada de originalidad y de universalidad. Su nombre proviene del gaucho, su protagonista por excelencia. Fue considerada durante mucho tiempo en nuestro país como una forma bárbara, indigna, de figurar en el mundo de las bellas letras. Los primeros en mirarlas con simpatía fueron los escritores románticos, atraídos por el tema. Es una auténtica literatura argentina, nacida primero espontáneamente en nuestros campos y fijada luego en obras de perdurables valor estético por hombres de cultura ciudadana. Sus principales componentes fueron un ámbito geográfico bien definido, como la extensión pampeana, un personaje, que en este caso es el gaucho, unos atributos inseparables del personaje: el caballo, el mate, el cuchillo, el poncho y la guitarra. Un móvil de su conducta: el acendrado amor a la libertad. Una forma propia de expresión: el habla rural. Una situación conflictiva permanente: la antinomia ciudad-campo, o su equivalente, civilización versus barbarie. Tras una primera etapa folclórica, surge la literatura gauchesca propiamente dicha, a partir de la obra de Bartolomé Hidalgo. Se continúa con Hilario Escazubí y culmina con la de José Hernández, quien con su poema Martín Fierro confiere definitiva jerarquía literaria a este tipo de obras. Hay que distinguir, dentro de la poesía gauchesca, la poesía payadoresca, de comunicación puramente oral, la gauchesca propiamente dicha, de transmisión escrita, que lleva el género a su culminación, y la poesía nativista, derivada de las anteriores, en cuanto a tema y personajes, pero valiéndose instrumentalmente de la lengua culta. La poesía payadoresca, méster de gauchería. La poesía payadoresca se inscribe en la poesía folclórica por ser oral, pero se diferencia de esta por ser improvisada. Se la considera eslabón entre la poesía folclórica y la gauchesca propiamente dicha. Payar es improvisar. El payador canta o cuenta improvisando sobre temas relacionados con su propia vida o con la de su comunidad, la sociedad folk a la que él pertenece. Cuando lo hacía uno solo, la payada era individual, pero a veces se reunían deliberadamente o por azar dos payadores. Entonces tenía lugar la payada de contrapunto o payada dual. Ambos cantores comenzaban a improvisar y por turno y en verso formulaban preguntas que debían ser contestadas en la misma forma por el rival. No había límite de tiempo. También se podía llegar a dar la payada trial, donde había 3 personas. También pertenecen al folclore la cantidad de dichos y refranes que el poeta supo recrear. Se cumple así un proceso de folclorización, de proyección folclórica, que completa el ciclo iniciado por el pueblo. También la poesía nativista se aproxima a la folclórica, no solo por recordar la figura del payador, sino además por inspirarse directamente en la copla popular y repetir formas estróficas como la décima. Con la misma voz del gaucho, la poesía gauchesca propiamente dicha es aquella escrita por autores conocidos o anónimos,
casi siempre cultos y urbanos, que lo hacen con la misma voz del gaucho, asumiendo esta personalidad ajena, pero siempre con intenciones políticas antes que literarias. Con respecto al gaucho, vamos a analizar la relación hombre medio y hombre circunstancia. Su genealogía se debate entre dos teorías. Una lo presenta como pintoresco producto de un conflicto racial propio del mestizaje de América, con mayor tendencia hacia las formas caballerescas, y otra lo hace descender en línea directa de algunos españoles. Entre las dos alternativas citadas, resultan caracterizadas por un modo peculiar de vida más que por una forma étnica, sin perjuicio de que hayan existido circunstancialmente casos de mestizaje de resultas de algún malón. Se trata entonces de un grupo social, cuyo tipo encarna el gaucho, de una clase, no de una raza, cuyos elementos físicos están dados por la llanura despoblada y extensa, y por el ganado vacuno y caballar. Esa tarea de buscar animales para marcarlos y llevarlos a las estancias o para carnearlos y comercializar con sus cueros fue realizada por los gauchos, hábiles jinetes, recios para soportar las inclemencias del campo abierto, que encontraron allí su estilo de vida y su medio de subsistir. Desde la primera mitad del siglo XVII hasta la segunda del XIX se produjo la formación de esta clase o proletariado rural. Entre los hombres de la ciudad, el gaucho era el bárbaro. La Revolución de 1810 levantó aquella barrera. Los hombres civilizados van en busca de esos elementos. Las guerras de la independencia, se consigue la participación en las primeras campañas libertadoras, de gauchos, de la llanura bonaerense y de la banda oriental. Estos gauchos se manifiestan como soldados valientes pero indisciplinados. Así se produce un primer acercamiento entre estas dos sociedades. Superada la circunstancia histórica, ya empieza a ser aquí la clase desplazada o desheredada. Según el testimonio de la naciente poesía gauchesca, en su queja dolorida por la ingratitud ciudadana. En 10 años que llevamos de nuestra revolución por sacudir las cadenas de Fernando el Balandrón, ¿qué ventaja hemos sacado? Les diré, con su perdón, robarnos unos a otros, aumentar la desunión, y de faición en faición, andar sin saber que andamos, resultando en conclusión que hasta el nombre de paisano resulta del mal sabor.